ongi etorri denoi. Vamos a comenzar en primer lugar porque la alcaldesa está ocupada y no puede presentarse. Vamos a comenzar con la concejala de Cultura, Leire Gondra, que va a pronunciar unas palabras de salud y de acogida. A continuación, la presidenta del museo, Arantxa Rentería, y luego yo soy el coordinador de una pequeña ensalada de datos. Vale, pues podemos empezar ya, ¿no? Acaban de dar las 7, no, ya, pum. Sí, siéntate, por favor. Sentaros, por favor. Yo, sí. Bueno, simplemente es saludar y dar las gracias a eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Goñi Portalera etortzeagatik. Creo que hoy empieza otro ciclo de estas jornadas del patrimonio de Plentzia de Uribe Costa. Siempre es interesante mirar hacia atrás también para entender lo que somos hoy día. Y bueno, pues el grupo de etnografía, el museo, pues hacen una labor muy interesante, ¿no? Ahondando en lo que ha sido nuestro pasado, nuestra historia. Así que bueno, pues es una ocasión más para aprender y para escuchar a los que saben y los que han estudiado de estas cosas. Así que bueno, pues eskerrik asko al grupo, al museo, por organizar esta iniciativa que ya lleva unas cuantas ediciones y que bueno, ya se ha consolidado en la agenda cultural de la localidad. Y eskerrik asko a los que habéis venido, a las que habéis venido, porque bueno, pues porque evidentemente sin gente que escucha, sin gente que está interesada y sin gente que le mueven este tipo de historias, pues no tendría sentido todo esto. Así que bueno, por parte del Ayuntamiento de Plentzia, mil esker a la organización y a los asistentes. Muy bien. Bueno, presente de Mutron izenean ongi etorria eta eskerrik asko etortzeagatik eta Plentziako udalari ere eskerrik asko bere laguntza gaitik. Gracias por venir a todos y desde aquí agradecer a Gonzalo Dúo, que es el alma mater de las jornadas y socio y colaborador del museo y del grupo de etnografía, por su continuo trabajo y empeño en que esto siga adelante, ¿no? Y también al Ayuntamiento de Plentzia, también por la labor siempre de apoyo a la cultura y a la labor que hacemos en el museo y en el grupo de etnografía de Plentzia. Y esperamos que os gusten las jornadas, los temas que vamos a tocar. Y como siempre, a pesar de que estas jornadas son en verano, sabéis que tenéis el museo abierto todo el año y os invitamos a visitarlo, que cada año cambiamos la exposición y que tenemos piezas nuevas que mucha gente de Plentzia no los conoce, y sabed que estamos allí para cualquier cosa que tengáis de interés en la historia de Plentzia y de la comarca. Eskerrik asko. Ongi etorri denoi, bienvenidos todos. En nombre del grupo de etnografía de Plentzia, Plentziako Etnografía Taldea, me uno a la bienvenida y buenos deseos de las señoras alcaldesa y presidenta, en este caso la concejala Leire Gondra. Con vuestro permiso, quisiera que hiciéramos un resumen de las 13 jornadas que hemos disfrutado juntos en paz y armonía. Un verdadero resumen, ¿no? Son los prácticos. Sin duda, el origen de este tesoro cultural que vamos haciendo en Plentzia se inició después de la recuperación democrática, de la recuperación constitucional, en uno de los primeros ayuntamientos democráticos del pueblo de Plentzia, cuando el buen amigo de todos, que fue Juan Antonio Aramburu Araluce, concejal de Cultura por Euskadi Esquerra, comenzó a organizar la Semana Cultural de Invierno, que reclamaba para el pueblo una atención cultural desligada de los diversos festejos del verano. Conservo una hoja informativa de aquella semana, de una semana cultural, creo que hubo 2. Bueno, mi buen amigo Juana me ofreció intervenir porque le había contado el reciente hallazgo en el Archivo Provincial de Vizcaya de la documentación histórica de la Cofradía de San Pedro, que se tenía por desaparecida. Así que tuve ocasión entonces de tartamudearos las primeras impresiones sobre este legado fundamental para la historia de la villa y las Santiglesias, que hemos seguido trabajando, y ahora también desde los congresos de cultura marítima del Cantábrico. Siempre lo que surge, lo que fluye desde Plentzia, son la documentación de la cofradía en cada uno de los periodos históricos. Hace un par de años se ofreció un homenaje a la memoria de Juan Aramburu Araluce, del que me enteré más tarde y lamenté mucho no haber contribuido, porque le tenía un gran afecto, era abierto, tenía una buena cultura, un hombre muy bien. Junto a Juanan recordamos al capitán de la marina mercante, Ángel Maruri, recientemente fallecido,
y a quien dedicamos, como habéis visto por los carteles, estas 13ª jornadas de Historia de Plencia y Uribe Costa y el tercer Congreso de Cultura Marítima del Cantábrico. Maruri formó parte de la formación del museo y desde 1998, desde aquel año, han pasado 2 décadas en las que ha trabajado sin desánimo por el bien cultural común. Su aportación científica se centró en los 2 libros publicados sobre los capitanes y pilotos del puerto de Plencia y Uribe Costa. Hizo un trabajo hecho científico con conocimiento de causa. Hizo un trabajo metódico sobre fuentes inéditas, centrado en la comarca de Uribe Costa y merece categoría etnográfica e histórica. Es que se suele pensar que un trabajo científico básico, como es el de etnografía, que es como un primer peldaño, por serio que sea, tiene que ser una obra colosal, ¿no? Y sobre todo aburridísimo. Pues no, un trabajo de etnografía es un trabajo de investigación sobre documentos en principio para saber de lo que se trata y a continuación de relación directa del investigador con la persona que va a aportar su información. Eso hay que detallarlo muy bien, ¿no? Y cuando hay una cuestión que no se conoce, pues hay que ir a la documentación escrita y sobre ello se trabaja objetivamente. De modo que el que hace el trabajo tiene que, como que no existe, como que es un ánima que anda por ahí y que ha escuchado al informante, y el informante también pues procura expresarse de una manera precisa y clara, ¿no? Porque él ha hecho lo que hacían sus padres, sus abuelos, etc. Y, por tanto, los trabajos, por ejemplo, de Maruri con su amigo Ricardo Francés, pues sí, son trabajos de etnografía básicos, pero absolutamente aceptables científicamente. No hay ningún problema. Y en cuanto a esto, de modo que yo creo que tengo la impresión de que no hay reconocimiento suficiente. Yo creo que habría que buscar un buen etnógrafo marítimo para que hiciera un buen prólogo crítico del trabajo de los 2 libros que publicó y que son la piedra base para hacer los siguientes en esa franja de marinos de Plencia en el siglo XX. Bien. Yo creo que la cuestión que se planteaba con el humor que tenía Ángel Maruri en esos trabajos era responder al reto de si fuera cierta o no la opinión popular, aquello que recordaba la alcaldesa Elizabeth hace 2 años, en las últimas jornadas de historia, en sus palabras de bienvenida al Congreso de Cultura Marítima. Y les decía a los congresistas, pues, asturianos, gallegos, cántabros, etc., que la villa y la comarca eran el lugar de origen del mayor tanto por ciento de procedencia de los pilotos y los capitanes de la marina mercante del Rey. Y como también matizaba, o aproximadamente. Yo creo que la única competencia que puede tener Plencia y su comarca, o sea, y Uribe Costa, Plencia, Congorris, Barrica, Lemoniz, etc., en todo caso sería alguna región muy parecida que hubiera en Galicia, ¿no? Pero fuera de eso dudo porque tampoco hacían luego aquellos la carrera de náutica, que se quedaban en tripulación. Pero bueno, yo creo que estaremos muy, muy cerca de Plencia, realmente de que el objetivo que quería aclarar finalmente Ángel se pueda cumplir. Bueno, siguiendo con él, cuando propuse al ayuntamiento, creo que el alcalde era Oñate, el difunto Oñate, celebrar el 500 aniversario de las ordenanzas municipales de Plencia de 1508, Ángel Maruri me apoyó con fuerza. Mientras tengo en mi archivo mental el recuerdo de alguien que ponía muy mala cara, o tiene siempre muy mala cara, vamos. Desde entonces se reforzó nuestra amistad vinculados a la historia de Plencia, sobre todo marítima, y a ciertos aspectos también me resultaba muy apreciable Maruri por ciertos aspectos de su personalidad que me merecían el mayor respeto. Pero cada vez que subía, por lo que fuera, 2 o 3 veces al año al Camposanto a quitar las hierbas viejas del pequeño panteón de la familia, siempre andaba Ángel Maruri por allá, porque era el aniversario de fulano de tal, de la madre de tal, que le recordaba, no solo de su familia, sino de vecinos, amigos, etc. Tenía esa comunicación con el pasado que yo valoro enormemente, y bueno, pues que él lo cultivaba, sí, con toda sencillez. Bueno, aquellas primeras jornadas de las municipales de 8 fueron muy bien, y entonces esta ha sido la base de continuidad hasta hoy, con estas 13avas, etc. Y es el momento de expresar los agradecimientos. Estos se extienden a los sucesivos alcaldes y concejales de cultura.
yo creo que era Oñate, el alcalde de entonces, después fue Zarauza, luego Cristelo, actualmente Uribarri. Y los responsables de Goñi Portal. Todo este tiempo, siempre que he venido, las chicas que han estado técnicas abajo en Goñi Portal han atendido estupendamente, como no en el museo, por supuesto, ¿no? Al más de medio centenar de colaboradores que han cobrado por su generoso trabajo el aplauso de todos los asistentes. Han sido más de 50 las personas que se han prestado a preparar el trabajo y después, claro, a redactarlo para la publicación escrita, ¿no? Y todavía nadie ha hablado nunca ni de un céntimo ni de una Coca-Cola. O sea, ha sido todo completamente generoso y por el bien de todos, como debe ser la transmisión cultural. Hay que agradecer también a vuestra presencia, porque en 13 años de cursillos, digamos, puedo asegurar que jamás ha habido una impuntualidad, nunca sube nadie tarde, rarísimo, vamos, una importunidad, alguien que cometa o haga algo fuera del lugar, y que todo ha ido en paz y armonía entre los asistentes. Y como estamos en una sociedad muy conflictiva, que la materia cultural, que también puede ser conflictiva, no haya supuesto ningún conflicto, sino al contrario, un acuerdo general entre todos, me parece que es una buena prueba etnográfica social de Plencia, ¿no? No solamente el éxito de asistencia, sino el comportamiento de los asistentes, ¿no? Me parece muy bien, creo que es muy encomiable. Y el agradecimiento tiene que ser muy especial al Museo de Plencia, la persona de su presidenta, nuestra querida compañera Arantxa Rentería y su equipo técnico. Vamos, Cristelo, antes de alcalde, era empleado del ayuntamiento, después fue Amaya, extraordinaria, que ahora está este chaval con bola, este chico, perdón, les envía a todos el chaval, este profesional que es el que está actualmente, todos son encantadores y están siempre al trabajo encima de ellos, ¿no? Yo creo que vale la pena hacerse socio del museo y reconocer con ello el esfuerzo y aciertos culturales de los que se han consagrado a él, ¿no? Yo creo que las personas que no son socios del museo deberían de recapacitar un poco, decir, voy a hacer socio del museo, es muy barato, y con ello les demuestro que le reconozco su trabajo, ¿no? Que está bien. En fin, quiero dar también las gracias al grupo de etnografía de Plencia, saludar desde el principio, que se reúne todos los meses, desde septiembre hasta mayo, en largas reuniones de más de una hora, aquí en esta mesa normalmente, y contra viento y marea, y que vamos organizando el siguiente curso con una planificación que es mucho más amplia, que luego se va desgastando, como siempre pasa, y al final queda pues seis conferencias, ¿no? Y estoy muy orgulloso también, a mis 76 años, de ser el despistado coordinador de lo que se puede ya denominar con razón Grupo de Etnografía de Plencia y Uribe Costa. Yo creo que ya las reuniones de este año hemos mantenido con las concejalas de cultura de los ayuntamientos de la comarca, y aunque no ha habido una respuesta económica, digamos, así, oye, entramos en gastos también, claro, bueno, eso ya vendrá. Pero por el momento, desde luego, lo que sí hay es un acuerdo desde Urduliz a Lemóniz, a Barrica, Plencia y Gorliz, en lo cultural, estas jornadas pues, que pueden ser útiles para todos, ¿no? Y, bueno, por último, en ese resumen, y termino aquí, quiero recordar que desde los ayuntamientos democráticos, desde el comienzo, se han ido editando una serie de libros de historia de Plencia, o de biografía de Plencia, muy interesantes. Los 4 primeros, ya lo habéis olvidado, de los años 80, fueron coordinados por José María Ormazo, 2 siendo alcalde su primo Enrique y otros 2 con el alcalde Madariaga. Se produjo entonces la fundación del museo. Y desde el museo recién fundado, por el impulso de Madariaga y Ángel Maruí, también se editaron 2 pequeños resúmenes que hice, aunque sí me quitaron el aparato científico de los libros, que me pareció muy gracia, uno sobre la cofradía de mareantes de San Pedro y la otra, la relación entre el puerto y las ferrerías de Butrón. Por parte de las jornadas se han editado 4 libros, 3, los 4 editados creo que son por la Sociedad de Estudios Vascos, por Eusko Ikaskuntza, y al destruirse la estructura a la que pertenecíamos ahí, pues los siguientes, que han sido 2, los hemos editado por nuestra cuenta. Uno es el de Alejandro Ciarreta, extraordinario, sobre
digamos que el mundo ecológico de Uribe Costa, sobre todo del entorno de la ría y de la marisma de Chipillos, ¿no? Y a continuación ya está maquetado el quinto libro, que recoge 20 conferencias que estaban inéditas desde el año 11, se salían de las publicaciones y que ya están reagrupadas. Está quedando un libro que va a correr por cuenta de la Diputación, formidable, casi 500 páginas, un montón de ilustraciones en color, muy bonito libro, ya al precio básico, bajo, para que esté al alcance de todos. Y el que no pueda pagar ya sabe que solo tiene que pedirlo al museo y se lo van a dar sin pagar, por decir, mira, es que no tengo dinero, pero quiero el libro, pues toma, que te lo digas, y ya está. Bien, este año, por causa de la epidemia que sufrimos en todo el mundo, son los primeros daños visibles de la globalización, que antes esto venía siempre por mar. Todas las epidemias terribles venían siempre por barcos con ratas infectadas que venían de los países del norte, normalmente, ¿no? Y ahora ya no se sabe por qué. Y las medidas de higiene necesarias que nos tienen así tan separados. Nos servimos, en cambio, del gran invento del siglo XXI, que es Plentzia Televista en su versión local, y las jornadas se están grabando, y desde 2 horas después de que terminemos, Maider habrá puesto en circulación ya el PTV y podéis ver todas estas jornadas y las siguientes, como luego será con el Congreso de Cultura Marítima. Bueno, hay una última expresión desde la organización del grupo de etnografía, y es que todos los interesados pueden aprovechar las lecciones científicas que se van a suceder en estos días, de categorías etnográficas y arqueológicas. Aquí tenemos a Iñaki Líbano, que es un gran arqueólogo y que da sus charlas como si estuviera realmente o en una clase de la universidad o en una escuela en una aldea. Mismo, recorre todo el estrato, ¿no? Y así hay que no solamente ir a escuchar algo muy interesante, sino aprender y tal vez participar también de una manera positiva, activa, ¿no? Yo también quiero estar cerca de eso y quiero aprender, ¿no? Y bueno, pues todo será posible gracias a los apoyos que nunca nos faltan del Ayuntamiento, del Museo de Plentzia, la generosidad de todos los colaboradores y el interés científico de todos vosotros. Muy esker, ya acabo. Creía yo que había acabado, pero resulta que no, porque habéis visto que había un conflicto con la primera sesión, que era ahora, y que iba a intervenir el catedrático de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, Javier Muñoz, al que le habíamos confiado hacía meses que preparara el centenario ya atrasado de la construcción del edificio del Ayuntamiento de Plentzia en el año 1919, llevamos ya casi 3 años atrás. Y muy bien, pues este es el profesor excelente, muy querido y respetado por sus alumnos, y nos dijo, bueno, pues voy a empezar a prepararlo en la primavera, adelantado. Y ya con atrasos, como siempre, tuvo dificultades para acceder a los materiales que le hacía falta para desarrollar su trabajo, y como no se conformaba con hacer una exposición de circunstancias, o con más bien conferencia, etcétera, pues no era un trabajo científico y tuvo que, a última hora, que avisarnos que no podía hacerlo. Pero no porque él no quisiera, sino porque no había encontrado no solo facilidad, solo obstáculos para hacerlo. Lamentablemente, aspecto que desde nuestra organización trataremos en otoño de una manera transparente, clara y con tranquilidad. Bien, para resolver y que no vuelva a suceder, claro. Entonces la solución era que, puesto que tampoco había podido presentar su exposición en el Bajo, David Crestelo, su exposición de rótulos y carteles de comercios de la villa y de Gorlitz, también de una manera incomprensible, porque estaba previsto, yo había pedido, nos recordaremos, el permiso para esta exposición, y de repente pues no había comunicación, no decía nadie nada, y tampoco podía ser. Y ya, bueno, pues a última hora dijimos, pues bueno, pues que intervenga David Crestelo y que exponga la exposición, que no ha podido ser porque será el año que viene, es igual, ¿no? Y animando pues también a los asistentes, si saben de materiales, bueno, pues sé quién tiene guardado tal cosa y tal, porque hay cosas inolvidables que se van recuperando, ¿no? Y como recordaremos, por supuesto, el núcleo comercial de la villa, para eso se fundó la villa, para que fuera un mercado activo de compraventa, de dinero en curso, etcétera, ¿no? Por contraste con las antiiglesias que eran rurales y que solo vivían cultura, y que por supuesto. Bueno, pues entonces, ya me he ido. Sí, pues que esos carteles son muy importantes, porque el espíritu de la villa es el comercio, ¿no? Y pues puede parecer que comparado con el Corte Inglés o con esos grandes
monstruos comerciales que hacen ahora, pues el comercio de la villa, ¿qué importancia puede tener? Ninguna. Pues bueno, yo pegando los carteles no he dejado de poner uno en la puerta del chatarrero de cuando yo era pequeño y le llevábamos clavos porque nos llevaban los reales y comprábamos unos caramelos, ¿no? Porque era comercial, el chatarrero era comercial. Él vivía, y su hija Lindita, del fruto de eso, iba con el saco, y si no era poco, pues los chavales íbamos con lo que mangábamos por todas partes para que nos daba cambio, ¿no? Bueno, pues desde ese punto hasta las entidades bancarias que están ahora en la calle Rivera, que es como Market Street, una cosa así, bueno, la primera que yo recuerdo fue en la carnicería de la plaza, la Caja de Carlos Vizcaína. Y fue mi abuelo entonces el fundador de la Caja, que hizo la gestión de fundación de la Caja y la inauguró él, y hubo un discurso del maestro del pueblo, Zamora, el padre de la mujer de Víctor Bilbao, y bueno, pues fue un acto de esos que venía luego reflejado en el periódico. Se ha inaugurado la Casa Vizcaína ya con unas palabras del maestro del pueblo. Todo tenía cartel, había Cajas Vizcaína, pero todos los carteles de una ciudad comercial son muy importantes, porque ante el olvido total de cómo ha sido el pasado, como ha recordado Leire, el poder recordar, rehacer cómo era la vida comercial de Plencia hace, con estos carteles que recoge David, no tendrán más de 50 años probablemente, o si pudiéramos considerarlos de antes, ¿no? Interesante ese día. Bueno, pues la exposición es muy importante en ese sentido, y en toda Europa hay verdadero afán actualmente por recuperar todo lo que son rótulos y carteles o membretes y todas estas cosas, ¿no? Bien, entonces hemos pensado que como finalmente pues que era la solución ideal que lo hiciera David. Bueno, pues David justo antes de ayer o algo así se ha rozado con alguien con COVID y está en esa situación de aislado, y me imagino como una nave espacial con tubos, una cosa así en su casa, en la nevera, encuadernado por fuera. Y no podía venir, angustiado, ha llamado por la mañana, que no, hombre, no, tranquilo y tal. Y lo que podemos hacer, hemos pensado, es, tal como estamos aquí, hacemos, si os parece, como está todo grabado, estupendo, porque no tenemos que tomar apuntes, que luego nos lo va a recordar todo el tomavistes o el aparato de Maida, hacer una mesa redonda tranquilamente, tal como estamos, acerca de esto de los rótulos y los anuncios de tiendas de Plencia, de sus propietarios y de los productos que vendían. Y para no perdernos podemos empezar por donde nos dé la gana, por la plaza de la iglesia, o podemos bajar. En la estrada no había nada, podemos bajar por la Cuesta de la Magdalena, por el consistorio, ¿no? O andar por la Ribera. Tampoco había muchas tiendas en Barrancas de calle o en calle como comercios, salvo una ferretería. ¿Os parece bien? Es un asunto a tratar entre todos. ¿Os parece bien? Sí, pero lo de los rótulos me parece hiper difícil. Ya. Los nombres y la memoria de las tiendas, sí, pero los rótulos o etiquetas me parece imposible. Pues fíjate. Por lo menos a nivel de cliente de esas tiendas. Pues fíjate qué interesante, porque no ha podido ser la exposición, pero tiene tal cantidad de materiales recogidos que no le hubieran cabido en la planta baja. Pues nada, qué suerte. Preguntando, bueno y llanamente, sí, diciendo que tiene, porque si conservan algo, en el garaje creo que queda algo, van a ver, y había no uno, dos o tres y tal. Ah, mira, qué bien, etcétera, etcétera. O sea que siempre se piensa que no. Me acuerdo cuando empecé hace medio siglo con la historia de Plencia, me decía, ¿de qué vas? Si no hay nada, no hay un papel, no hay nada de nada. Decía, no es posible, tiene que haber algo. ¿Qué no hay nada, hombre? Estás perdiendo el tiempo. Y bueno, fue un hallazgo tras otro, etcétera. Pues mira, qué suerte. No es suerte, no es buscar. Al cliente, yo pienso que solo se puede aportar la memoria. Oye, yo compraba aquí y allí, bien, pero carteles y etiquetas y todo eso... Pues sí se conservan, sí. Hombre, lo que no se conserva es de todo el mundo, se conservan tanto por ciento, pero con un 10%, un 15% se puede muy bien hacer un mapa de zona. Sí. Yo como me marché de Plencia con 25 años, mi memoria es la Plencia antigua en cuanto a los comercios. Pues entonces te puedo decir mogollón de comercios. Pues voy. Porque memoria. ¿Qué parte? ¿Cómo era tu itinerario de compras? Empezando por la cuesta de... no me acuerdo, de la Magdalena. La Magdalena. Pues me acuerdo, casi en la plazoleta, las... Aquel estanco que había. No, era una tienda bastante nueva para aquellos tiempos,
yo tendría 9 años, iba al colegio de las monjas de Plencia, Sí. y el día de Reyes me Sí. pusieron pues unos cacharritos y unos muñecos y tal. Y yo, que todavía creía en los Reyes, fui al cole y digo, ay, lo que me han traído los Reyes, y fui con mis muñecos y tal. Y me dice, es que no me puedo acordar del nombre que tenían aquí mismo en la tienda. La tienda era muy moderna. Me dice, ¿todavía crees en los Reyes o qué? Uy. Pues sí, ha comprado tu madre en mi tienda tal y cual, y me contó. Merece la muerte, merece la muerte. Sí, sí, ese maldad. es uno empezando por aquí, o sea, por la plaza. Ya. Pues bajando la Cuesta de la Magdalena, aparte de Fuertes, que dejábamos todos los mocos en los cristales, porque traía juguetes también, aparte de que tenía droguería y tal y cual, la señora aquella, pues para los Reyes tenía maravillas. Ah, sí. Luego, bajando más la cuesta, estaba Hilaria Barandica, que esa señora no tenía hijos. Hilaria Barandica. Barandica, a la derecha. Su sobrina heredó El arco iris, porque mandaba las piezas a teñir a Bilbao, no sé dónde. Mi tía, que era Begoña Gangoiti, que vivía en Bilbao, ha trabajado, porque ella no tenía hijos, pero tenía sobrinos. Y Edurne era la que estaba en la tienda. Y mi tía, que era Begoña Gangoiti, vivía en Bilbao, ha hecho todos los ajuares de las chicas de Plencia, porque bordaba sábanas, toallas y todo. Está junto a la farmacia. No, arriba. Entre Maruri y la ferretería, en la cuesta. Bien. Y mi tía venía todas las semanas a traer lo mismo en invierno que en verano, los ajuares para las chicas de Plencia que le mandaba a Edurne. En verano venía en bicicleta desde Bilbao para no gastar dinero. Iba a la Vendeja de la Playa, cuando le pagaba Edurne, a la Vendeja de la Plaza, y compraba puerros y carroza y todo eso para llevar a Bilbao. Entonces, esos recuerdos tengo. Luego, más abajo, estaba, creo que Bea Ruza, puede ser, que tenía... Había un estampo ya en la Ribera haciendo... No, antes de la Ribera había más tiendas. Había una a la izquierda... Federico. Pero que era una mujer. Claro, en la de calle, la de Ultramarinos. No, una que tenía zapatería. Esa es la de Claudi. Claudia. Pero Claudi, la historia... Silencio. La historia de Claudia, primero fue dependiente de un tal Daniel, que vivía ahí, en Portaletas para arriba, cerca de Gamini, fue dependiente. Y luego, cuando se murió aquel hombre, que era soltero, le dejó toda la herencia y puso la tienda donde ha sido, que ahora es cafetería, enfrente de Fuertes. Claudia y Leonor eran las hermanas. Y ahí íbamos con la cartilla de racionamiento de la posguerra a comprar el kilo de azúcar, el litro de aceite y tal. Que mi aita era marino y encima era mayordomo y no hemos pasado hambre, pero en Plencia, como en todos los sitios, los primeros años de la posguerra fueron muy duros. Pero íbamos con la tarjeta de racionamiento, que nos ponían unos sellos así, y pues nos daban las cosas básicas, el kilo de azúcar, de patatas, de aceite, lo que sea. Y esos recuerdos son de la posguerra, que yo soy de la posguerra. Si vas bajando la calle todavía, si vas bajando la cuesta de a ver, pues Fuertes, Claudia, está Hilaria Barandica, que he dicho, y luego a la izquierda, haciendo esquina, a mí me suena Bea Ruza, pero igual no es. No, Bea Ruza era Fuertes. Pedro la razón. Bea Ruza está en la otra cuesta. En otra cuesta. Pues es que ahí, haciendo esquina... Era la cuesta del consistorio. Sí. Abajo. Pues yo no sé. Y luego otra que heredó también el sobrino, y ha sido Mari Carmen la que vendía, al lado de la farmacia, pues que no me acuerdo. Bueno, tú vas acordando. Julia Hondo puede ser. Vas acordando muy bien. Sí. Julia Hondo eran dos hermanas. Sí, ya bajamos por la Ribera ya. Sí, pero los padres, la madre tuvo aquí arriba en Goyencalle, que vendían zapatillas, alpargatas, ¿verdad? En Goyencalle. En Goyencalle. Julia Hondo.
Sí, Fullando el padre. El padre. Aquel Y delgado. en Barrancalle también había tiene En Barrancalle uno delgado con muy mal humor. En Goyencalle tenía Modesta. Modesta también. En Barrancalle. En Goyencalle. En Goyencalle, Donde Modesta. está ahora la sala de cultura, la casa de al lado. Sí. De la casa, de la torre Ah, esa, ya. del Museo Marítimo, sí. Sí. Ay, pues, ¿cómo has dicho el nombre, Ron? Modesta. Modesta, eso. Fiaondo. Sí. Modesta Y Fiaondo. luego estaban también el carpintero, el padre de las del Camae. Esa es la otra apuesta. Esa es la otra Sí. apuesta. Sí, La que nos carpintería. hizo unas camas que trajo mi aita, unas maderas de no sé dónde, porque Ya. como era marino no sé si eran de África, Oh, sí. pero eran maderas nobles Sí. y nos hizo dos camas gemelas Ya. muy preciosas que todavía existen. Qué bien. Sí, y luego pusieron el camay, Ajá. sí. Que el camay también es otra historia, ¿por qué se llama camay? los helados. ¿Sabéis, verdad? Los camay, claro. El de los helados le dijo, si me compras los helados y Tenía pones confitería también. sí, y pones este cartel y le puso un cartel que ponía camay Sí. así en Pero qué interesante. Has comenzado diciendo que no creías que se conservara nada. pues eso, pues Vale, yo vale, creo pues- que los carteles de las tiendas y las sí, etiquetas y pues, todo habían Así desaparecido. como tú guardas y solamente es por afecto que tu memoria ha seleccionado todos esos datos, son cosas muy tuyas y que tú recuerdas con calor y por eso lo Sí, mantienes en tu mente. sí. Y hay más razón, los propietarios han guardado. Han guardado. Porque para ellos era pues toda una vida de trabajo. No sé. Pues mira, la de Fuertes, aquella señora que era bastante seca, pues los que hijos... la madre de Fuertes Sí, con con los críos era dura. Ya. Pero es que les íbamos a comprar, que nos mandaban igual amoníaco, un cuarto de amoníaco, y claro, la mujer, eso era peligroso para un niño, Claro. supongo que Sí, supondría sí. ella. Sí. Pues claro, nos daba así como a la cara, Ya. pensando, ¿por qué no habrá venido la madre? Digo Sí, yo ahora sí. que soy mayor. Se rellenaba la colonia. Mi abuela solía mandarme a mí muy chiquitina y nos rellenaban colonia de diario. También, Sí, me a acuerdo. granel, vendían todo a granel, sí, esa mujer. Pues su hijo, que ya está muerto también, vivía en Algorta. Entonces su nieta sigue viviendo en Algorta, en Villamonte, donde vivo yo. Ya le voy a preguntar a ver si tiene carteles o algo. Pues sí, por si acaso. Sí, porque a lo mejor tienen. Sí. Incluso aquellos armarios vitrina donde nos exponía para los críos, como hacía esto, para que pasáramos los mocos tenía una mesa vitrina toda llena de lo que más nos podía deslumbrar, que eran anzuelos, plomos, pitas, corchos de colores. Sí. Puteras. Pues estábamos allí con la boca abierta. Todavía mi hermano, cuando Y aquella pintura era muy bonita. se le caía una prenda del colgador a mi cuñada, sacaba la potera y pescaba. Sí. Pero esto el año pasado mismo. Sí. Hemos pescado muchas Es de prendas. Popeye, eso es precioso. Sí, Es de sí. Popeye, total. Pero es que Plencia es una maravilla. Sí. Pero por eso estamos aquí. unos Yo llevo cuantos. más de 50 años fuera de Plencia, Ya. porque me casé y fui a vivir a Algorta, Ya. pero Plencia es mi pueblo. Y eso que nací en Bilbao. Ya, bueno, Porque ya, mi ya. madre era muy joven cuando nací y le mandó Mari Muñiz, que era una costurera que iba a las casas y era amiga, le dijo, ¿tienes libreta en la caja de ahorros municipal? Y dijo, no, tengo en la Vizcaína, que era en la casa esa tan fenómena, que creo que se habló de eso, que López Losada puso la caja. La caja de ahorros municipal tenía barrios al lado de la tienda. Sí. Pero la Vizcaína Estaba en la plaza. tenía en la plaza, en la casa esa tan monumental. Sí, la de los butrones. Sí, Sí, el Butrón. sí, los esos tan ricos. Y mi madre solo tenía ahí, entonces abrió en la municipal y fue a dar a luz a la gota de leche. Aquí claro, nací bien. yo. El bombero Chari. O sea que soy de Bilbao, pero mi Bueno, pueblo es ya. Plencia. Ah, bueno. Y luego vivo viviendo en Algorta muchos más años que en Plencia, pero también sigue Sí. siendo Plencia mi pueblo. Y Pero cuando me jubile... estamos con el tema de rótulos de las Sí, tiendas. vale. ¿Alguien Es que me quiere desvío. cambiar impresiones también con lo que no? ¿Tú te llamas Mari Gangoiti? Meñaca Gangoiti, yo. Ah, bien. Sí, Marije. ¿Alguien quiere completar lo que va contando María Acabo de Gangoiti? confirmarle que seguramente si
si llegó a tiempo, el cartel de la Magdalena. Sí. Bazar la Magdalena, Fuertes. Tenía Sí. un cartel enorme, grande, azul. Sí, Ponía la Magdalena. sí. Lo pidió David para recolectar Sí. carteles cuando vendimos la casa. ¿Ah, tú eres de Fuertes? No, Yo soy nieto de Bea, que lo has mencionado antes. Sí. Y de la familia de Arrasate, de la familia de Grava, de la casa que está enfrente Ay, sí, del castillo. que he leído la historia hace poco. Ah, qué bien. ¡Qué maravilla de historia! Ese es el autor. Sí, eres el... Ay, Sí, sí. ay, Otro pelenciano emocional. ¿Cómo te apellidas, has dicho? ¿Perdón? ¿El apellido tuyo? Yo soy García Borreguero. García Mi madre, Borreguero. Arrasate. Yo he trabajado en la Caja de Ahorros Vizcaína con García Borreguero, Sí. que hicimos una oposición interna fuera de esto y me dijeron, para nosotros eres la primera, pero tenemos que presentar una terna a la Caja de Ahorros. Y me ganó él, porque era chico. Y yo quería que el puesto, porque era maravilloso, de organizar viajes y cosas, y ahora le veo en Plencia, porque ahora vive en Plencia también. Los García Borreguero es una cosa como si hubiéramos sido familia, porque Pues espera, fue mi espera. jefe en Firestone. Gangoit, que estamos con el tema de rótulos. Niñaca soy. Estamos con el tema de rótulos Vale. de tiendas. Hablaré Digo con que espero que el rótulo de la Magdalena se haya mantenido, porque cuando vendimos la casa, un poco antes de vender la casa, me llamó David y me dijo, oye, ¿esto qué te parece? Y dije, cógelo antes de que se pierda. Y no he sabido más. No sé si lo guardó. Desde luego, si lo guardó, tiene que tener un sitio muy grande para... Sí, porque era enorme. Pero tú has dicho que hay muchos rótulos ya aquí, ¿no? De las tiendas. Sí, que David ha conseguido recopilar muchos rótulos. Sí. Rótulos, enseñas, muestras de las tiendas y tal. Pues sí, yo ya te digo que los únicos recuerdos que tengo Muy son bien, lo como que has contado clienta. estupendamente. Como clienta. ¿Alguno quiere también recordar, por ejemplo, algún itinerario de compras? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que como iba a misa todos los días con mi madre y con mis hermanos, entonces era así las cosas, bajábamos de la tienda, entonces era el itinerario rápido de recados pensando en ir a la playa cuanto antes, pero había que acompañarla a mi madre, ¿no? Entonces, Yo no hacía itinerarios de compra, pero sí recuerdo los itinerarios sí. que se cascaba el bueno de Ibargaray, que tenía la tienda en la Ribera. Antón. No me acuerdo cómo se llamaba. El Caramelero. El caramelero, Antón, que cambia. Al lado de Lupe, que era la telefonista. telefonista Sí. Lupe. Para los jóvenes, aquello era terrible, porque en Plencia había media docena de teléfonos. Sí. Y no había línea directa. Mucho Es decir, marino. había una telefonista a la cual tenías que llamar, los aparatos de teléfonos no tenían números. Eran de... Llamabas, Lupe, oye, conferencia con Bilbao, uy, hoy tengo, a ver si puedo darte para dentro de media hora. uy, era poco. Y Pues- funcionaba así. Y esa estaba al lado de esa tienda, Sí, Antonio, que el caramelero. a la mujer. Entonces, no sé si se puede decir porque estamos en Pepita. Estamos hablando de rótulos. A la mujer le de llamaban rótulos. norma doble. Porque era así. Sí. Los malditos, el Bueno, mate este me va. ¿Y sabéis que ese era el prestamista? Hablamos de rótulos, no de vida Era el privada. prestamista de Plencia. Rótulos. Me he desviado también. Y bueno, pues venga, pues vamos a los rótulos. Es la emoción. Lo que recuerdo era el camino que se hacía este hombre, Sí, que se iba por todas las verbenas, es decir, iba con el carrito del helado, lo que Sí, decimos sí, ahora, sí, el sí. carrito del helado, iba con el carrito Sí. y se iban a Arminza, él y el hijo, Sí. andando, Mm. para la verbena. sí, Y cuando terminaba la verbena, recogían el carrito y volvían andando otra vez a Plencia. sí, Cuando había verbena en Barrica, lo mismo. lo mismo. A San Juan. Debería subir por Barrica con el carrito y una vez alguien me dijo, no, es que claro, estos van a Venezuela a hacer dinero. Y digo,
Venezuela, aquí es Venezuela, ¿qué haces es trabajar? Y creo que hizo mucho dinero. Y además era tenía fama de honra. prestamista. Sí, cuando los bancos eran caros, él prestaba a mogollón de gente. Bueno, estamos en rótulos, pero eso que estáis contando es muy interesante también y abre pistas de investigación. Yo quiero hablar de unos rótulos Sí. que había al lado de mi casa, ¿Cuál? al lado en el Segara, ¿El Perana? no, al lado del... Vale, se me olvidan las cosas. Respira tranquilo. Yo soy mucho más tartamudo que tú. Una Respira chica tranquilo. que se llamaba Petra. Hombre, No me acuerdo del Petra, ¿no? Cristo. en el Cristo, ¿no? café en el Cristo. Alonso Zapatero, hombre, Petra. Pacho el Zapatero, Petra. El Zapatero. Pacho el Zapatero, que todavía la hija creo que vive. Pero Petra tenía una gran tienda. Estamos con rótulos. Rótulos, Sí, bueno, no sé, el tenía tour. Petra tenía un rótulo ¿Qué ponía? y ponía Petra. Ah, muy bien. Y vivían Petra y su marido allí dentro y vendían todo durante todo el tiempo que hiciera falta. Ya. Era una casa tienda. Ya. Qué Y bueno, interesante. siempre era la solución en sí. la familia, A Petra. amigos, para cualquier cosa, porque siempre estaba abierta, se podía entrar y comprar y lo que sea. Eso me recuerda a otra tienda que había bajando las escaleras del Cristo antes de la última etapa, la última tramo de la Mayona, ya antes, arriba, había en un costado una tienda de ultramarinos que vivían, era esa, todos dentro. Petra era en la plaza. Plata. ¿Y cuál era esa otra? Que vivía cantidad de niños pequeños. Debajo de Pátua. Debajo de Pátua Sí. estaba la de esta. La de Petra. Y la otra es la de Trebolazabala. Ah, sí, Trebolazabala, que Trebolazabala. tenía Que eran un montón. muchísimos, se salían los 13 críos creo que había. rubios, todos niñas y niños. Trebolazabala, sí, como vinieron de gatitos. Urruli. eran. Sí, sí. Luego Petra tenía, perdona, sí tenía un rótulo Sí. que ponía Petra. Estupendo. Que tenía un maridito que le ayudaba a Petra, pero era una mujer grande, poderosa, Sí. que organizaba perfectamente un comercio. ¿Y de la hija de Petra te acuerdas? Pero, Petra tenía una hija. Qué interesante para grabarme Que el se sonido de marchó Florencia, con de un la hija de mexicano. Por ahí se tiró. Uy, qué historias. Bueno, Es que éramos unas crías, pero nos enterábamos de todos los contenidos. a ver que volvemos a De los rótulos, rótulos por yo favor. ni idea. Ay, Fidro, Rótulos. Yo me acuerdo- mucho. no sé si lo ha conseguido, pero ya acabo de hablar de casa vivienda. Y en la vivienda había una en la plaza, que era el Spar. Y Sí. a ver, el terreno cuadrado con un arbolito que ponía Spar, y allí vivían Enrique con la mujer y los hijos, ¿no? Monzones no eran esos. El Spar, Monzoni. Monzoni. El Spar estaba colocado en la esquina de arriba de la plaza, enfrente de Torrebarrio, donde está la mercería. Ahí estaba el Spar. ¿Y alguien se acuerda de marcas? Que hacía mantequilla de chocolate. Sí. Hacía mantequilla de chocolate ¿Cuál? buenísimo. ¿Cuál? Los domingos. droguería. No, la tía Nieves no tenían rótulo, no tenían rótulo. Estaba colocada en La cuesta. entre calle y Sí, Barrio Carmen y Calle. Nieves. ¿Eh? Ah, Carmen y Nieves. Carmen y Nieves, Esa, sí, no tenía rótulo. esa vendía Colonia. Colonia. Sí, esas eran las hermanas Durana. No, hermanas Durana no. Eran Nieves Fano y Carmen González Durana. Eran dos. Pues lo de No eran Durana. hermanas. Vale, pues lo de Durana eran los dueños de nuestra casa de Portaletas que vivían en Vitoria, los Durana, y que nos vendieron al final la casa. Qué bien. Y se quedaron ellos. A ver, más rótulos, por favor. A ver, Yo quería comentarte una cosa. Iñaki, sí. Yo no soy de Plencia, soy de porteño, pero desde muy pequeñito venía a Plencia, bueno, sobre todo con mi padre, que era marino también, y solían, bueno, todos los años ganaban el concurso de Marvitaco. Eran del Puerto Viejo a Porta y eran buenos. Yo seguro de verdad. Sí, bueno, yo lo he visto con las copas, bueno, luego yo tenía que regresar solo a casa. Ciento y pico y así se presentaban, ¿eh? Porque se roba la boca. Y siempre me ha llamado la atención un comercio en Plencia que ha sido espectacular y que me La da farmacia. una pena, muchísima pena la restauración que hicieron en su día.
y es la farmacia, que tenía, me parece que el cartel también lo quitaron. Sería el cartel viejo sigue, ¿no? Sí. Pero el interior era una preciosidad. No, pero sigue. La farmacia. El interior sigue. Y no vamos a No, pero antiguamente, que no se trate de tenía discutir. un mostrador de madera. ¿Sigue el mostrador? Dentro. Tú entras y a la derecha está el mostrador dentro. Y los angelitos arriba. También está todo. Y las cerámicas aquellas. Todo está todo. No me he fijado, pero siempre me llamó la atención de chaval. Menos mal que nada de Enrique, pues se me ha puesto. Lo que haces es abrir una puerta en el costado, y hasta que según entrabas, la puerta han abierto y la farmacia han puesto detrás. Es que dentro de la farmacia no entro mucho, pero a mí sí me llamó En entonces la eso la atención. trastienda había un mancebo que no sé de dónde era, de Navarra o por ahí, que hacía las fórmulas magistrales. Vale, no estamos hablando de fórmulas magistrales de farmacia, que es muy interesante, y escríbelo, por favor, para que no se olvide. Déjalo escribir. O sea que el cartel de la farmacia todavía Está todo. Fíjate bien, porque está. Es de cristal negro con este señor. pero es farmacia también. Sí, Pero aparte, la preciosa, la preciosa, sigue con lo mejor Los de ese año no han comentado, no nos habéis comentado nada de rótulos ni de carteles. Nada. No hay nada que decir. A la Bayona, Aramayona, el carpintero. Pintería. ¡Jo, qué precioso cartel aquel! En blanco en sobre la negro. casa, en las escaleras de Aramayona. Cristo. Abajo, Sí, abajo, enfrente, fíjate. amigos de mi hermano. A ver, ¿alguien se acuerda si tenía cartel? Porque yo no me acuerdo. Un chiposito que era peluquero de caballeros en la Ribera, que creo que se apellidaba Francés. Sobrina tataranieta de Pues eso. Antonio. Me acuerdo de eso porque me hacía llevar mi madre a los hijos, a los hermanos, a cortar el pelo. Y mi aita cuando venía de la mar también iba a cortarse ahí el pelo. Claro, O sea, igual llevaba un año sin cortar el pelo. Así han sido. Y era francés, sí. Pero cartel no sé si tenía. Pues no lo sé, yo tampoco. Yo me acuerdo de Jaurés, de la vida de los ultramarinos También. en Y cristal. los pintado Riveros, también. y los de los que todavía siguen. ¿no? Barrios. Tenía una Barrios. Barrios. Sí, sí. Era una monada aquella peluquería. La tenía con maquetas de barcos. Preciosa era por dentro. Y los sillones esos. Yo no recuerdo eso, no. La primera vez que tengo así Memoria de- un corte de pelo fue ahí donde Sí, sí. y olía siempre el banano. Pues, El olor de la peluquería. mi madre me mandaba a mis hermanos a cortar. Y mi aita, cuando venía de viaje, iba ahí a cortarse el pelo. Y era cheposito, pero tenía, el sillón era precioso, como nacarao blanco, así. Traería de Precioso. Inglaterra, esas cosas marinas. Seguro, Traería con seguro. Inglaterra, todo bueno. Pero tendría cartel, digo yo. Sí, ya se nos acerca la hora de terminar con esta sesión para prepararnos para la siguiente, la de las 8. El siguiente va a ser Iñaki Líbano, arqueólogo, y que es conocido de todos, quien va a intervenir para cubrir el espacio con un tema concreto, muy detallado, que conoce muy bien, que es en Barrica y en el lugar de las Tarri, que todos conocemos. Bueno, muy bien. Bueno, me ha pedido Flecha periodista. ¿Se me bien? Vale, bien. Bueno, yo solamente deciros que voy a cubrir un poquito lo de Alberto, ¿eh? Y bueno, comentaros también que bueno, yo me siento también con él muy unido, puesto que en su día de muy chaval anduve con él y él fue uno de mis maestros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Alberto Díez, yo voy a hablar sobre él, ¿no? No voy a hablar sobre la disciplina nuestra que es la arqueología prehistórica, que mañana hablaremos de eso, ¿eh? Mañana tenemos a las 8, la haré yo y José Barrios la hará primeramente, ¿no? Yo voy a hablar sobre Alberto Díez y, bueno, un poquito sobre los molinos, ¿no? Que entiendo un poquito porque también he colaborado con él en algún espacio dedicado a esto, ¿no? Concretamente, en uno de los libros que hizo en la Caja de Ahorros Vizcaína sobre molinos de viento, bueno, pues yo le ayudé un poquito, yo solía ir con él a enredar, a buscar, íbamos por Barrica, sobre todo por Verango, ¿no? Entonces, ¿no? Porque yo era de los puentes de Algorta y bueno, pues coincidíamos, él vive en Verango también. Y bueno, pues enredábamos un poquito buscando, pues eso, los molinos y tal, luego él ya publicó más cosas, ¿no? En concreto este de molinos de viento,
los dibujos que salen en el libro se los hice yo. Y bueno, pues él y yo, bueno, pues me acuerdo muchas tardes estar con él dilucidando cómo tenía que ser la maquinaria, porque el molino de viento de Algorta, sabéis, ahí se rota, sí. Sabéis que, bueno, pues luego se reformó y ahora mismo es un restaurante. Sí. Pero claro, la maquinaria de dentro no la tenemos, no está, no existe, no la sabíamos, ¿no? Y me acuerdo yo estar en una mesa con él y yo le tenía que hacer el dibujo y le decía, a ver, ponme en condiciones para saber cómo va esto. Y él me decía, bueno, pues aquí ponle esto, tal, no sé qué, aquí los granetes, no sé qué. Él tenía bueno, y él nos diría ahora mismo aquí todos los nombres de todas las piezas del museo, del molino, ¿no? Yo ahora no me acuerdo. Y bueno, pues con su ayuda, pues conseguimos hacer primero unos bocetos y luego, bueno, pues no sé si, igual Jesús sí que conoce el librito ese de Molinos de Viento de Aizarrota, de Molinos de Viento. No, de Aizarrota no, ¿cómo es? Molinos de Viento de Vizcaya me parece que era, en aquellas monografías que sacaba la Caja de Ahorros vizcaína. Bien, bueno, pues conseguimos hacer al final el boceto y está muy claro de cómo, bueno, las aspas movían, tal. En esto concretamente de los molinos de viento, es curioso, a Jesús le comentaba y a Gonzalo, ¿por qué los molinos de viento aquí? Porque tenemos un montón de molinos de río, eso estábamos comentando, ¿no? En cualquier riachuelo de Uribe Costa encontramos no uno, sino montón de ríos. Y Uribe Costa, de hecho, leyó, o sea, por toda la zona. Claro, era muy habitual, sobre 1600, 1700, siglo XVII, XVIII. Pero eventualmente, o sea, circunstancialmente, en 1750 se produce una sequía enorme, una sequía. ¿Qué pasa? Que estos molinos que se abastecían de esos riachuelos tan pequeños, con tan poco caudal, dejan de producir, no pueden utilizar el agua porque la sequía provoca que esos riachuelos tan pequeños de tan poco caudal se sequen. Entonces hubo un inglés, que no me acuerdo ahora el nombre, ya me lo podía haber traído leído, era un inglés, 1754 creo recordar. Bueno, pues se le ocurre la idea, estaba por aquí seguramente en relación a las minas, al hierro, a todo esto, y se le ocurre la grandiosa idea de hacer molinos de viento, que él conocía, del norte, de Europa, bueno, Holanda, fijaros bien, ¿no? Ahí no hay molinos de río, se produce por el viento, ¿no? Y construye varios molinos, entre ellos Aizarrota, lo construye él. El molino de Azcorri, no sé si lo conoceréis, es molino de viento en Azcorri, en Guecho, desde Azcorri hasta Sotela hay una pared que solamente le queda, una de las paredes redondas. En Gastelueta, en Lamiaco, bueno, en Leioa, arriba también hay alguna foto, algún dibujo antiguo que se ve el molino de viento. En Archanda, y ya no recuerdo ninguno más, pero había más, ¿eh? Y eso es todo por iniciativa de este hombre. En Berriz también. ¿En dónde? En Berriz. En Berriz. Bueno, esos ya no lo sé. Yo sé de esta parte de aquí. Igual esos, bueno, pues fue otra circunstancia, ¿no? Y sobre sí, 1750 y poco es cuando se construyen esos molinos de viento. Por eso, ¿no? Por esa circunstancia de que no la sequía, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando empiezan otra vez que la sequía se acaba, todos estos molinos caen, bueno, en decadencia y se vuelven a utilizar. Porque los molinos de río, ¿cuántos podemos tener en Uribe Costa? Yo no sé, un 100, por decir algo, no sé. Muchísimos. Concretamente, fijaros bien, he estado hablando con Jesús en Barrica, sabéis que estamos excavando el yacimiento de Arambalcha. Mañana Joseba Ríos nos hablará de ello. Yo circunstancialmente hablaré de la arqueología experimental que tiene relación con ello, ¿no? Pero el yacimiento de Arambalcha se encuentra en el río Urgoso. El río Urgoso, que está en Barrica, que es un afluente del Curchiamendi hacia la bahía de Chipíos, hacia Plencia, ¿eh? Desemboca en el pantano, o sea, en la marisma. ¿Eh? Entonces, bueno, si vemos ese caudal, es un caudal pequeñísimo. O sea, yo que he estado prospectando, buscando arqueología prehistórica, es un caudal que en épocas de sequía, muy poquita agua. Bueno, pues ahí me dice Jesús que había 2 molinos. Uno yo conozco, el Astarri, que es un molino impresionante, impresionante, ahora está en las paredes, y recogía agua de ese riachuelo por medio de un canal, y encima de él, a unos 4 metros o 5, en los que es la ladera del monte, tiene una presa con sillería preciosa, preciosa. Son construcciones que han dejado ya de atraer a la gente. Muchos ni las conocen, solamente el que anda enredando un poquito en ello y andas por el monte o conoces el sitio, ¿no? Y es una pena, porque son un espectáculo y además que eran un medio de producción de supervivencia. ¿Y por qué tantos? Probablemente porque cada caserío o pocos caseríos tenían su molino, molino probablemente para maíz, no para trigo.
para maíz, para moler el maíz, casi con toda seguridad. Entonces era un medio de supervivencia elemental, ¿no? Un riachuelo tan pequeño, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a Bolúe, a los que hemos estado hablando, la zona de Martiartu, todos esos riachuelos que tienen, cualquier riachuelo en Verango, tiene cantidad innumerable. Es una pena que Alberto no nos haya venido porque él es un experto en esto, lleva muchísimos años con el tema de los molinos y bueno, nos daría una charla excepcional. En Arminza también, bueno, mi cuñado precisamente, aquel señor que está allí, vive en uno de ellos. ¿Y cómo se llama tu molino vuestro? Artecorrota, pero se conoce también por Chupín, que era la familia que... Ya casi en Arminza, ¿no? Mi cuñado tiene justo en el cruce de la carretera de Plencia hacia Lemois y ese cruce que ahí está la ferrería famosa, una ferrería que utilizaba también el agua para mover los martillos. Esa ferrería es una pena también que esté como está. Yo hace muchos años ya que no paso por allí, pero tiene una presa en el monte que es un espectáculo. Es una presa con una forma así, como una especie de ojo enorme de grande, tendrá unos 25 metros de larga y 10 de ancha, con una sillería, claro, han crecido árboles encima, entonces si no sabes dónde está, es imposible encontrarla, ¿no? Y ahí recogían el agua para luego la producción del hierro, ahí hacían hierro, era la ferrería que no me acuerdo cómo se llama, tendrá un nombre también específico, Alberto seguro que lo sabía. El Lemoy, sí, o sea, la carretera que va de Plencia hacia Arminza, justo en el cruce, Olalde. Bueno, pues todavía mantenía hace años una pared enorme que tenía árboles encima, que le habían crecido en la mampostería árboles y las raíces salían así por abajo, y esa era la ferrería. Claro, aprovechando el agua. Era un medio para producir energía, para poder mover las ruedas famosas, en este caso para mover un martillo que no sé cómo le llaman, pilón o cómo le llaman, para poder hacer, el hierro o lo que sea. Eso es. Los molinos más antiguos que se conocen, ¿de qué época son más o menos? Estos molinos concretamente andan del siglo XVII, son casi todos ellos, Más antiguos que esto, no los conocemos, pero sí que conocemos otros molinos que ahí sí yo que entiendo un poquito, son los molinos los más antiguos, haciendo referencia a tu pregunta, los más antiguos que se conocen son del Neolítico. Hace unos 6.500 años. Esos prehistóricos, yo los he encontrado en Uribe Costa, yo tengo una docena de ellos, y ahora hemos estado desde enero hasta hace 15 días excavando un yacimiento neolítico calcolítico en Ciérvena, muy importante, que dentro de poco se dará a conocer en la prensa. Hemos terminado ahora y bueno, pues espectacular. El yacimiento neolítico calcolítico más importante. Hemos encontrado también molinos ahí. No, son molinos marquiformes que se llaman, son de mano. Eso tiene una forma precisamente, viene bien dada además, tipo barco. Entonces, eso es la parte de abajo, en la parte de arriba la molienda a la mano, que se llama, es convexa y se hacía con una mano. Lo veis ahora en algún... exactamente, todavía se utiliza en algún sitio de África, Sudamérica. Bueno, pues aquí se utilizaba 6.500 años. Y esos molinos son los más antiguos que tenemos de Uribe Costa. Yo aquí, por ejemplo, en Meñacós, hay uno en el Arqueología Museo que encontré, no sé, en los años 90 o así, no me acuerdo muy bien, y es espectacular, lo encontré en trozos en el camino que subía a Curchiamendi y está lleno, y es un molino de unos 40 centímetros de largo, pues era en trozos, lo pegamos y es de los más bonitos. Y luego aparece mucho en cuevas también, en las cuevas, en los estratos de época neolítica también aparece, ¿no? Esos son los molinos más antiguos que conocemos, porque la agricultura como tal aparece en esa época, en el paso del paleolítico superior a la prehistoria reciente, neolítico calcolítico. Y ese además es un dato importante para diferenciar uno de otro. El paleolítico superior, los Homo sapiens, anteriores neandertales, etcétera, etcétera, cazadores recolectores. Lo dice la palabra, cazadores recolectores. Nunca se pasaban en un sitio concreto. En cambio, en ese choque que empieza la prehistoria reciente, el neolítico, se asientan. ¿Por qué se asientan? Pues porque aprenden a cultivar. Eso es, el cultivo y sobre todo la ganadería también, aprenden a coger los animales y estabularlos. Entonces, eso es un avance, precisamente uno de los avances, ¿no? Se dan cuenta que esas gramíneas que recogían silvestres por el monte, que eran muy, pues algo esencial para ellos, ¿no? Las pueden
Probablemente fue una casualidad, que las tenían almacenadas en un sitio y vieron que germinaron. Y digo, oiga, pues han germinado, como todas las casualidades y los inventos de la humanidad, ¿no? Entonces esas gramíneas germinaron y aprendieron en un sitio concreto, en los sitios donde estaban asentados, a cultivar ese gramíneas en la mayoría de las veces. Son, bueno, pues cebadas, centenos, trigos salvajes, claro, no es lo de ahora, pero bueno, aprendí mucho más. Todo ese tipo de gramíneas. También, sí, todo ese tipo de gramíneas ellos utilizaban y eran, bueno, pues seguramente sabemos que hacían harina. No hemos encontrado ningún resto de una torta, ¿no? Pero sabemos que si han hecho harina ha sido para hacer luego una masa de algo, o una torta, está clarísimo, porque si no la habían comido entera. O la harina así, comida así, sin más, es como comer un polvorón, ¿no? Entonces sabemos que de ahí ya empezó todo ese tipo de alimentación que les ayudó además a implantarse en el territorio, aquí en concreto en Plentzia, Uribe Costa, Barrica, Sopela, incluso Guecho, que no pertenece a Uribe Costa. Guecho le llevó a toda esta zona de la desembocadura del río Nervión, era una zona muy propicia. ¿Por qué? Estamos hablando de esa época neolítica que ya cultivaban y que utilizaban los molinos, para no irnos de la línea. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una zona donde tenían recursos marinos, importantísimo. Recolección de todos los productos que podían tener, las riberas, pulpos, lapas, moluscos, etcétera, etcétera, etcétera. Pescaban también, claro está. Mañana veréis un retel prehistórico, por ejemplo. Lo traeré aquí para que veáis cómo hace unos 8.000 años, cómo hacían reteles que está constatado. Todo lo que veremos mañana serán reproducciones de cosas reales. ¿Por qué más venían? Bueno, pues porque, si os dais cuenta, Uribe Costa tiene una diferenciación en cuanto a geología con el resto de izquierda y derecha. Si nos pasamos la ría, que entonces la ría se pasaría en bajamar tranquilamente, porque teníamos seguramente la marea las aguas mucho más retiradas. En el Neolítico muy parecido ahora, pero bueno, un poquito más en el Paleolítico se pasaba tranquilamente, porque era un reguero y cuando había bajamar era fácil, accesible. ¿Por qué? Si os dais cuenta, hay areniscas en esta zona, todos son areniscas y margas. No hay grandes alturas. ¿Qué pasa con las areniscas y margas? Que crean lugares muy propicios para estar. Diríamos que es el Marbella de la prehistoria. Aquí se asentaban en zonas de arenales con una circunstancia de bosque detrás suyo, muy idónea para la caza, la pesca en los ríos. Entonces ¿qué más querían? Pues otra cosa principal. Y la cosa principal para todo este tipo de asentamientos desde el Paleolítico inferior fue el sílex. Mañana lo veremos, lo explicaremos aquí lo que es, qué características. El sílex para hacer las herramientas. Exactamente, con ese sílex hacían todas las herramientas, era la principal materia prima para hacer todo, exactamente. Toda la producción de herramientas se hacía a partir del sílex. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí? Pues porque en Curchiamendi tenemos la cantera de sílex más importante de la cornisa cantábrica. Y no digo que sea la más abundante, sino que es el sílex de más calidad. Tiene una calidad enorme para la talla. Mañana lo veréis. Y el sílex de Barrica, el sílex de Curchiamendi, de la cantera de Curchiamendi, aparece en muchos yacimientos, incluso franceses. El sílex también tiene unas características que hablaremos mañana para no repetirnos, pero tiene unas características que lo detectamos de dónde viene. Si excavamos una excavación, imaginaros, en Chalós, en Francia, por ejemplo, y sacamos un sílex flis de Barrica que llamamos, sabemos exactamente que proviene de aquí, por las características que mañana contaremos, ¿no? Entonces, en el Neolítico eso aprovechaban y esa circunstancia de la agricultura fue especialmente importante para sobrevivir, ¿no? Luego, posteriormente, pues claro que ha habido seguramente molinos en época medieval, alto medieval, ha tenido que haberlos. Lo que pasa que ahora mismo aquí, que yo sepa, Alberto igual nos podría haber puesto un poquito más en orden, pero que yo sepa no conocemos ninguno. Todos estos que conocemos es quizá en ese boom del siglo XVII, exactamente, siglo XVII, a partir del XVII, que es cuando se hacen todo este tipo de molinos de río, ¿no? Probablemente anteriormente tenía que haber, porque lo que es las harinas y la molienda de las harinas, desde el Neolítico lo conocemos. Conocemos más de hace 6.500 años que de hace 2.000. Aquí, me refiero, no, ya no me refiero a la meseta, pero aquí en Uribe Costa. Estos molinos son
del buque maíz, pues de una manera. Sí, exactamente, eso es. Ni del trigo, porque aquí trigo sí que habría circunstancialmente, pero muy poquito. Sí había, trigo, seguramente, pero claro, ¿cuánto? Ahora mismo estamos con las dataciones del yacimiento ese que os he dicho que estamos excavando, estamos precisamente queriendo encontrar en las cribas, no en las cribas, hemos cogido más de un centenar de muestras de sacos de tierra. Eso lo que hacemos es en la flotación, lo flotamos en agua, quedan en unas redes y pretendemos encontrar semillas quemadas, que es como se pueden mantener. No la semilla recién cogida que se va a pudrir y se va a llevar a desaparecer, pero si se quema en un fuego, eso va a quedar en la tierra y eso es lo que ahora mismo se está buscando, ¿no? Se pueden datar muy bien y dan también además muchas opciones de saber qué tipo de gramíneas utiliza, vancomycin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, eso que conocemos bien desde el Neolítico y que aquí tenemos pues muchas muestras de eso, ¿no? De los molinos del Neolítico, por ejemplo, en época medieval no tenemos, yo no conozco nada, ni alto medieval, ni posteriormente hasta esos siglos. Pues si me permite, por ejemplo, por la documentación de Butrón, sabemos cuando la presa de Arbina es molino primero, ¿no? Es el molino que hace el de Butrón, obligando a los de Plencia que tengan que moler allí, ¿no? Sí. ¿Qué siglo eso, Gonzalo? Pues eso es el siglo XIV. 14, bueno, ya estamos yéndonos un poquito más abajo. Protestan del 16, que ya su abuelo había hecho aquel molino, o sea, a mediados del 14. A mediados del 14, estamos hablando de 1300 y pico, y que es una buena pero no habría muchos entonces, Esos estarían seguramente gestionados por los señores, seguramente. Todo el territorio feudal que abarcaban ellos, claro, era servido por el molino de administración. Monopolio, sí, los señores. Entonces, en esa época, pues seguramente señores de Butrón o del otro, que todas las casas estas, exactamente, ellos manejaban todo esto. A partir de ahí, pues no sé si del 15 o del 16, ya la gente empieza a hacer sus molinos, y sencillos, porque al final es muy sencillo hacer un molino. Le hace justo cuando empieza el 16, en 1502, el molino de madera que se... sí, claro. Ese frontón horroroso. Sí. Ese molino de madera de 1502. 1502, fijaros. En Estados Unidos se hubieran cortado las venas porque ellos. En Inglaterra no hay. No hay ningún molino de ese tipo. Ahí llevaba yo maíz para habría que volverlo moler. a hacer. Sí, es una pena que esté ahí perdido también. Yo creo que hay que hacer una campaña para que se arribe el frontón de toda aquella cuchara y pongan como estaba. Sí. Para la datación, si son las dataciones estas del Neolítico, con el carbono 14 es suficiente. Pero si nos vamos de 40.000 años atrás, ya no son efectivas. Entonces, por ejemplo, en Adambalcha, que es un yacimiento que tiene 80.000 años datado, se utilizan otro tipo de dataciones. Por ejemplo, si les quemamos OSL, que es el OSL, para que os hagáis una idea así muy simple, porque es muy complejo. Se hacen unos agujeros en los estratos de arena, tiene que haber arena, tiene que haber cuarzo, digamos, la arena tiene cuarzo. Entonces se hacen unos agujeros con unos tubos metálicos, entonces con una porra se mete hasta adentro y se sacan en iluminación cero. Hay que tener mucho cuidado de poner plásticos negros para sacar todo ese tubo lleno de arenas. Bien, pues eso, en el laboratorio se quitan los extremos y se coge el centro y se cogen unos granitos de cuarzo. Esos granitos de cuarzo, por medio de una datación que es radiactiva, en fin, es muy compleja y hay muy poca gente que lo haga. En el CENIET, Centro Nacional de Evolución del Hombre, donde trabajó José Barrios, lo hacían. Aquí ahora mismo son gente, hasta ahora era gente extranjera lo que hacía, ¿no? Podemos saber cuándo le ha dado la última vez la luz a ese granito de cuarzo. ¿Por qué? Porque va perdiendo radioactividad. Es igual que la radioactividad tiene unos baremos que están ya computerizados, que se sabe cuántos va perdiendo a medida que pasan los cientos de años, no vamos a hablar de minutos. Entonces, como eso va perdiendo esa radioactividad, por medio de esos análisis sabemos cuándo ha sido la última vez que le ha dado la luz a ese cuarzo, con unos baremos de error, razonables para dentro de 100.000 años, que estamos hablando, ¿no? Puede haber unos baremos de 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 años de barem, pero en 100.000 años, ¿qué son 4.000?
Nada, un suspiro. Entonces ese, por ejemplo, es un método. Hay otros métodos, y cada vez se están perfeccionando más. Lo que pasa es que son métodos muy complejos que se necesita, bueno, pues, para que os hagáis una idea, un método de carbono 14, que ahora mismo nosotros los hemos mandado a un laboratorio de Miami, vale 500 euros que te den el dato. Para un yacimiento como el que estamos excavando, hacen falta, para tener fiabilidad, no tantos, pero sí que 50, 100 dataciones hace falta hacerlas. Y eso es lo más barato, Estamos hablando de 500 euros, que es, para hacer un USL, eso se dispara por 10. ¿El Ayuntamiento de Barrica os ayuda? Me has tocado un poquito la... No, a ver, esto está patrocinado. En este caso, a ver, yo en el yacimiento de Arambalcha, que mañana Joseba os pondrá en esto, yo soy el descubridor del yacimiento de Arambalcha. Tengo el orgullo de, en 1999, descubrirlo. He participado 6 años en el equipo de excavación, 6 años en Arambalcha. Ahora mismo no, pues por ciertas circunstancias ya no estoy en Arambalcha. Arambalcha está patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Sí. Vienen los dineros para la excavación de Arambalcha, vienen de ahí. O sea, es un yacimiento muy importante, es único. Circunstancialmente, nosotros, desde nuestra asociación de Estudio de Arqueología del Cártea, que trabajamos en otro ámbito, por ejemplo, nosotros hemos excavado ahora mismo los yacimientos del Cinturón de Hierro de Urduliz, estamos en Gamifica, estamos haciendo, por ejemplo, nos han dado, y os va a extrañar, este año hemos estado 3 meses en el monasterio de Suso. ¿Lo conocéis? Bien, bueno, pues nosotros hemos hecho un proyecto porque habíamos descubierto 2 yacimientos altomedievales del siglo VII, de grabados altomedievales de eremitas en la Sierra de Manda, y yo hice un proyecto para el gobierno de La Rioja pidiendo que nos dejaran estudiar los grafitis del monasterio de Suso para intentar triangular datos artísticos, sobre todo, y potenciar, entre comillas, algo que estaba virgen. Daros un dato que la Universidad de La Rioja lo ha pedido en varias ocasiones y no se lo han dado, y a nosotros nos lo han dado. También me siento muy orgulloso de los resultados, porque hemos encontrado cosas impresionantes. Y parecería decir, bueno, está muy lejos el monasterio de Suso. Ojo, que en el monasterio de Suso, aparte de la distancia, tenemos a los primeros escribas, las famosas glosas emilianenses, que están en euskera, y es el primer euskera escrito. Bueno, pues nosotros en ese escritorium, que hemos detectado dónde está, hemos localizado grabados del códice milanense donde están las glosas. Eso es un bombazo, todavía no ha salido en impresa. O sea, hemos encontrado copias de discípulos o de monjes que estaban escribiendo en el escritorium las glosas emilianenses, entre ellas esos apuntes en euskera. A ver, esos en el margen son unos apuntes que el monje que lo escribía, exactamente, era su lengua materna o paterna, el euskera. Entonces hacía ciertos apuntes porque a él igual el latín no le resultaba familiar, entonces lo apuntaba en euskera, en su idioma, para luego recordarlo y para poder traducirlo. Y bueno, hay muy poquitos, son escasos, ¿no? Nos explicaron en Suso a nosotros. Claro. Bueno, pues en Suso, mira, os propongo, porque yo soy el director de ello, si queréis un día organizar y os hago una visita VIP al monasterio. Para después del verano, si queréis, la organizamos y os llevo y os hago una visita y os enseño lo que hemos descubierto allí. En cuanto a la supuesta lejanía de Rioja con Vizcaya, los señores de Vizcaya eran señores de arte, una cuestión familiar. Sí. Pero que alguno que está en esta sala, por ejemplo, recientemente ha viajado a traerse unos garrafones de vino de allí. Sí. Todos los ayuntamientos compraban el vino. Claro. Y Gonzalo, algo más importante. Iban y venían en un trasiego. Claro, La Rioja era algo casero, casi prácticamente. Que había una comunicación. Sí. Pero fijaros bien hasta qué punto llega eso, que en el siglo XII hay una emigración del norte, de pastores vascos sobre todo, hacia la Sierra de Manda, toda esa zona de San Millán de la Cogolla, todo hasta Burgos. El profesor Mújica de la UPV, un lingüista, decía que hay más topónimos en euskera en la Sierra de Manda, en la zona norte, toda la zona de Suso y todo, más topónimos en euskera que en la margen izquierda del río Nervión. Y es cierto. Tenéis que ver, tenéis que ir por allí y dices, no solamente los apellidos,
pero todos los topónimos de sitios, bueno, yo he descubierto sitios, por ejemplo, Uremen, le llamaban Uremen, hay un sitio que había, ¿y por qué le llamáis Uremen? No sé, eso es un nombre que tiene Uremen, Non-Zabala, o sea, bueno, esos son algunos que descubrí, pero hay cientos de topónimos concretos de tierras, de apellidos. Mi mujer es de allí y se apellida Basurto. Basurto. O sea, y es de allí. Bueno, de allí, es de Leioa. Y su madre también, pero los abuelos venían de allí, de esa zona de la Sierra de Manda. Yo por eso tengo esa relación, ¿no? Pero increíble. O sea, y a mí eso me llamaba también la atención como investigador y como bueno, pues como investigador de esos grafitis, poder encontrarlo. Hemos encontrado grabados mozárabes, con escritura mozárabe, inéditos, con la fotogrametría. ¿En dónde? ¿En la Sierra de Manda? No, en el monasterio Suso. En la Sierra de Manda hemos encontrado también altomedievales, de ahí viene todo. Pero estos que son inéditos, que los hemos sacado con la fotogrametría, son espectacularmente, muy importantes, porque no sabemos, yo no sé traducirlos, pero nos vamos a poner a Azturza, que es un lingüista de la Universidad de La Rioja, para que nos diga qué pone. Probablemente son del siglo VIII, del siglo VIII. Y claro, estamos dando, a cuenta de lo que hemos dicho antes de los molinos de aquí, ¿no? Estamos dando una visión en esa zona. De hecho, bueno, nos ha nombrado la que es ahora la presidenta del Gobierno de La Rioja y queremos hacer un proyecto a largo plazo. Estamos dando luz a unos años del siglo VII al siglo X que son totalmente oscuros, no solamente allí, en todos los sitios. Entonces, por medio de estos grabados, de estos eremitas, de estos peregrinos que venían de Bizancio, con una particular vertiente artística bizantina, muy esquematizada. Bueno, es muy largo de hablar, ¿no? A ver, Justiniano I dicta, es el Imperio Romano, ya en el siglo IV, dicta que no solamente en la religión, sino en todos los aspectos arquitectónicos y de escritura y de todo, que no se hagan figuras humanas expresas, ni figuras humanas ni animales, la iconoclasia. Eso se expande por todo el imperio, por todo el imperio bizantino, diríamos, ¿no? Y también en la religión y en los peregrinos que venían de allí, precisamente para pasar por San Millán de la Cogolla, por el Santo San Millán, hacia Santiago de Compostela, que está justo en el paso. Entonces, todas esas vertientes artísticas las dejaban grabadas y esas son las que hemos intentado localizar. Y hemos localizado, claro. Cosas, por ejemplo, ellos obviaban la norma, o sea, ellos tenían impuesto desde la iglesia, desde arriba, les decían, no puedes dibujar un santo, pero lo hacían esquemáticamente. ¿Cómo lo hacían? Pues hacían una cruz y luego abajo hacían un triángulo, la cógula. A muchos de ellas, esas cruces, en las manos les hacían unos deditos, e incluso en la cabeza de la cruz le hacían un triángulo. O sea, hay cosas muy curiosas. Hemos conseguido localizar 300 y pico grabados que estaban sin documentar, con cosas impresionantes, textos mozárabes, bueno, en fin, un potencial enorme, ¿no? ¿Todo ahí en San Millán de la Cogolla? En Suso, en el monasterio de Suso, que es el más antiguo. ¿No decían que los árabes nunca habían subido hasta aquí? ¿Cómo? Que los árabes no habían subido hasta aquí. Pues los árabes, Almanzor en el 1026 destruye el monasterio Suso. Sí. Hasta aquí arriba no, pero toda esa zona la tenían dominada. El monasterio Suso es incendiado por Almanzor en el 1026. Para entonces, por eso también, ahí nos da una datación también de los grafitis, de esos grafitis que os he dicho que son copias del códice emilianense. Porque para entonces los monjes que allí existían, ya los códices, estos códices que para ellos tenían mucha importancia, tienen un trabajo excepcional de dibujos, de ilustraciones, ya los habían retirado del monasterio. Entonces, en ese principios del siglo XI, se supone que esos códices ya no estaban. Entonces, esas copias se hicieron anteriormente, que coinciden con nuestras fechas de datación de la vertiente artística bizantina, ¿no? Bien, pero sí llegaron, sí. Destruyeron todo, luego posteriormente, en el siglo XII, se restaura, ha tenido muchas restauraciones el monasterio de Suso, muchas. Y bueno, ya sabéis la iglesia de San Millán, ¿no? A ver, San Millán, en el monasterio de Suso, vivió durante 40 años de eremita, se metió en el monasterio. Luego coge y, muere a los 100 años, 101 años me parece. Y lo entierran allí, en el monasterio de Suso, él tenía unas cuevas
con sus discípulos. Hacen en principio, eso es en el siglo VI, en el año 510 y tantos, me parece. Hacen un primer edificio visigodo, que alguna muestra queda de ello. Posteriormente se va ampliando en época mozárabe. Los mozárabes eran árabes, pero cristianos. Pero venían de proveniencia del sur. Eran árabes, ellos conocían la lengua árabe, seguramente hablaban en árabe, pero eran cristianos. Entonces, por eso se convirtieron al cristianismo. Exactamente, eso es. Entonces, posteriormente, en el siglo XI, me parece que es, en el siglo XI, un obispo de Zaragoza quiere los restos de San Millán, porque ya sabéis, la iglesia lo pone todo así, y había hecho muchos milagros, etcétera, etcétera, y lo quiere llevar a Zaragoza. Entonces, con un carro de bueyes, montan los restos de San Millán, y en el valle de abajo, donde estaba el monasterio de Yuso, se paran. Viládalo, aquí quiere estar. Va, popón, y monta un edificio románico impresionante, que en el siglo XVII lo destruyen y hacen el nuevo que está ahora. Entonces los restos de San Millán están ahí ahora. Esa es la historia de San Millán, del santo. Entonces, Y con eso hay que terminar, porque se acerca la destierre y San joder, fíjate. Bueno, os he entretenido un poquito aquí a la falta de... Mañana más y mejor.